En este video vamos a hablar sobre los sistemas térmicos de generación. En especial vamos a hablar un poco sobre el ciclo Rankine. Las centrales térmicas son instalaciones que transforman energía térmica en energía eléctrica por medio de una serie de transformaciones energéticas. La energía térmica se la transfiere un fluido de trabajo, sea agua, aire, fluido orgánico, etc., que será usado para producir energía mecánica en un dispositivo adecuado, como es el caso de una turbina. Como el eje de la turbina está soldado o está acoplado a un generador, se transformará la energía mecánica en energía eléctrica. Los sistemas de generación de potencia eléctrica. Tenemos las centrales térmicas a vapor, las centrales nucleares, centrales de turbina a gas y ciclos combinados, las centrales de motores, las centrales de cogeneración de electricidad y calor. Las características principales de los SGP: requerimiento de gran inversión de capital, elevado costo de operación, las que son de combustible. Su diseño es una tarea importante y retadora debido a los costos que éste implica. Su construcción es complicada. Aproximadamente consumen en este proceso entre 8 y 12 años. Requiere de planificación a largo plazo. La predicción de la demanda de carga es de mucha importancia. Programación de financiamiento a largo plazo, entre 10 y 20 años. Fuerte impacto ambiental. Con esto hacemos referencia al calor rechazado y requerimiento de aguas de enfriamiento y contaminación ambiental, ya que hay expulsiones de SO2 y de NO3. Hablemos un poco sobre el ciclo de Carnot. Aquí vemos el diagrama que representa el ciclo y vemos que de 1 a 2 tenemos un calentamiento isotérmico reversible. De 2 a 3 una expansión isentrópica reversible. De 3 a 4 condensación isotérmica reversible. Y de 4 a 1 compresión isentrópica reversible. En la realidad tenemos temperatura relativamente baja, lo que afecta a la eficiencia. A la salida de la turbina, la calidad no puede ser tan baja. Los compresores bifásicos son muy especializados. En general, las condiciones de diseño y operación son difíciles de alcanzar. Una acción son condiciones supercríticas, presión y temperatura extremas no manejables por materiales ordinarios, y en la práctica el ciclo de Carnot es difícilmente viable. Entonces, una alternativa al ciclo de Carnot son el ciclo Rankine, que es con el cual trabajan las turbinas a vapor, y el ciclo Brayton, que son las que trabajan las turbinas a gas. También tenemos los ciclos de Otto y Diesel para los motores alternativos. Entonces, por lo dicho anteriormente, vamos a hablar sobre la central termoeléctrica a vapor que trabajan con el ciclo Rankine. Entonces, aquí tenemos un pequeño esquema de una central a vapor. El fluido de trabajo que se utiliza en una turbina de vapor es vapor de agua producido en un generador de vapor a una temperatura y presión determinada. Se le introduce en una turbina de tal manera que haga girar unos álabes unidos a un eje rotor, y a su salida el vapor presenta una presión y una temperatura inferior, como consecuencia de haber cedido energía produciendo trabajo. El fluido calor transportador que usa es vapor de agua, dado su excelente característica de agente térmico, económico y conveniente para ser utilizado en procesos térmicos. Si, por ejemplo, se tiene un recipiente con agua líquida a presión atmosférica constante y se le entrega calor, su temperatura aumenta progresivamente hasta llegar a hervir. El calor entregado al agua en este proceso se denomina calor sensible.
se siente que la temperatura aumenta. Si continuamos añadiendo calor luego de haber llegado a la temperatura de ebullición, esta no aumenta, pero el agua se evapora progresivamente, que estaríamos en la zona de vapor húmedo, tomando cada vez más calor hasta llegar a evaporarse por completo, transformándose en vapor saturado seco. El calor agregado en este proceso de cambio de fase se denomina calor latente, calor escondido que no se siente que la temperatura aumenta. Si se agrega más calor a este vapor se convierte en vapor sobrecalentado. Entonces aquí tenemos otro esquema, un esquema básico que se ve una CTV básica formada por los elementos que son el generador de vapor, la turbina, condensador y bomba de agua de alimentación. Se observa la entrada del calor como Q-in en el generador de vapor, que está la fuente caliente, y la salida de calor Q-out en el condensador, que esta sería la fuente fría. El trabajo producido por la turbina, que se define como WT, y el aporte de trabajo que se debe hacer a la bomba de alimentación, aquí la definimos como W bomba, que en inglés es W pump. Entonces tenemos cuatro elementos básicos. Una caldera, que esto lo vemos en esta imagen. Tenemos cuatro elementos básicos. La caldera, la turbina de vapor, el condensador y una bomba de agua de alimentación. Entonces si definimos cada uno de ellos, la caldera es un sistema a presión en el que el agua se transforma en vapor como producto final por cesión de calor de una fuente a temperatura superior. Se reserva el nombre de caldera cuando la presión de vapor es baja y se denomina generador de vapor si el funcionamiento se efectúa a altas presiones de vapor. La turbina de vapor es el dispositivo encargado de aprovechar la energía térmica del vapor y transformarla en energía mecánica rotacional. El condensador es el dispositivo formado por tubos por donde circula el agua de refrigeración. Se encuentra inmediatamente después de la turbina. Desde el condensador se puede ver la última fila de álabes. El vapor que sale de la misma se condensa en contacto con los tubos. Una CTV tiene tanto mejor rendimiento cuanto más frío esté el vapor de escape a la salida de la turbina. También se aprovecha este dispositivo para eliminar gases incondensables y nocivos como el O2, ya sea por método físico o químico como la hidracina. La bomba de agua de alimentación es la bomba encargada de impulsar el agua resultante de la condensación hacia la caldera. Entonces aquí tenemos el esquema. También otra imagen que es importante ver. Aquí tenemos el principio resumido. Tenemos combustibles, energía química, luego tenemos combustión, que produce energía calorífica, luego tenemos la evaporación del agua, que produce energía cinética, que es el movimiento de la turbina, luego será energía cinética, se transforma en energía mecánica, y luego esta energía mecánica hace el movimiento del rotor del generador, generando energía eléctrica. Aquí vemos los equipos, el flujo de vapor a alta temperatura y alta presión, la turbina de vapor, el generador eléctrico y la conducción de energía. Y bueno, aquí se repite el ciclo. Consideraciones generales del ciclo Rankine. El fluido de trabajo es agua. Es posible calcular las propiedades utilizando las tablas termodinámicas. Está formado básicamente por dispositivos ya estudiados en videos anteriores. Caldera, turbina, condensador y bomba. Que por cierto ya acabamos otra vez de repasar y definirlo nuevamente. Entonces aquí tenemos el caso ideal en el que tenemos una caldera, una turbina, condensador y la bomba. Para la CTV básica, el ciclo que mejor representa, como ya lo hemos dicho y lo vemos en la figura, es el Rankine,
que convierte el calor en trabajo y donde se observa que la condensación es total. En el segmento 1-2 tenemos una compresión adiabática del fluido realizada por la bomba de agua de alimentación de la caldera. Este fluido comprimido es líquido. Los puntos 1 y 2, como lo vemos en el gráfico, están algo, algo próximos entre sí. Y aunque aquí está exagerado en la figura, aquí se aporta trabajo a la bomba. Esta etapa del ciclo Rankine se diferencia a la del ciclo de Carnot, ya que en un sentido más estricto, para obtener la máxima eficiencia sería necesario realizar la compresión de un fluido bifásico, con la dificultad tecnológica que esto conlleva, una cierta dificultad tecnológica. En el segmento 2.3 vemos un calentamiento del líquido y evaporación a presión constante, o mejor dicho, proceso isobárico, que, que se realiza en la caldera. Aquí se aporta calor al fluido. En el segmento 3.4 hay una expansión adiabática del fluido en la turbina de vapor, realizando trabajo. Hay un límite práctico en el título por el estado 4. En el segmento 4.1 hay una condensación isobárica en el condensador. El calor retirado se vierte al foco frío. Por razones prácticas, la condensación se efectúa hasta el final, que tenemos un líquido saturado. El ciclo Rankine ideal. Las limitaciones principales son que la bomba no puede manejar mezcla. Favorece la aparición de la cavitación. Ya hemos hablado de la cavitación, una baja eficiencia, entre otros. La expansión de la turbina es muy corta, hasta 0.8 como máximo. Por lo tanto, el trabajo de la misma va a ser poco. Y vamos a considerar bombas y turbinas ideales, isentrópicas con una eficiencia del 100% por ahora. Entonces, si observamos aquí una superposición del ciclo Rankine, ya que en el gráfico anterior explicamos el ciclo Rankine a partir del ciclo de Carnot. Aquí se observa claramente la diferencia. La diferencia recae en el paso, en el segmento 1-2, donde hay una compresión adiabática del fluido realizada por la bomba de agua de alimentación de la caldera. Aquí se aporta trabajo a la bomba. Y aquí es donde está la etapa, esta es la etapa en la que el ciclo Rankine se diferencia con el ciclo Carnot. Ahora, hablemos sobre eficiencia. La eficiencia del ciclo Rankine ideal viene dada por esta ecuación. Lo que obtengo entre lo que invierto. Es decir, el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba entre el calor de la caldera. Como el flujo másico es lo mismo, puedo trabajar en base a los parámetros específicos. Entonces tenemos, reescribiendo la eficiencia, en el caso ideal, tenemos esta ecuación. Centrales termoeléctrica a vapor, ciclo Rankine ideal, seguimos hablando de la eficiencia. La diferencia de entalpía isentrófica son calculadas considerando para la turbina S3, S4 y para las bombas S1 igual a S2. Como muchas veces las propiedades del líquido comprimido para una determinada presión no, no, no son disponibles en las tablas. El trabajo específico para la bomba en el caso ideal o isentrópico se puede calcular con esta relación. Ahora vamos a hablar sobre las modificaciones del ciclo Rankine para
mejorar el rendimiento. Para ello tenemos ciclos con recalentamiento, ciclos con sobrecalentamiento, ciclos regenerativos que constan con calentadores abiertos, calentadores cerrados, calentadores abiertos y cerrados. Entonces, si hablamos del ciclo Rankine con sobrecalentamiento, tenemos este gráfico y tenemos que la expansión realizada en las turbinas es realizada con vapor sobrecalentado y maneja cantidades calientes razonables. Los valores de TT se encuentran limitados por los materiales, pero la temperatura promedio a la que el calor es transferido hacia el vapor puede ser incrementada sin aumentar la presión de la caldera, gracias al sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas. El efecto del sobrecalentamiento en el desempeño de los ciclos de potencia de vapor se ilustra, como ya lo dije al principio, en este diagrama TS. El área en este diagrama representa el aumento de trabajo neto, mientras que el área de trabajo bajo la curva del proceso 3 representa un aumento en la entrada de calor. De este modo, tanto el trabajo neto como la entrada de calor aumentan como resultado del sobrecalentamiento del vapor a una temperatura más alta. Sin embargo, el efecto total es un incremento en la eficiencia térmica, porque aumenta la temperatura promedio a la cual se añade calor. El sobrecalentamiento del vapor a temperaturas más altas tiene otro efecto conveniente, o sea que disminuye el contenido de humedad del vapor a la salida de turbina, como se observa en el diagrama. También, sin embargo, la temperatura a la que el vapor se sobrecalienta está limitada debido a consideraciones metalúrgicas. Ahora hablemos un poco del ciclo Rankine con recalentamiento. Aquí vemos que se produce un efecto beneficioso a la salida de la turbina con respecto a la humedad. La eficiencia del ciclo Rankine puede incrementarse aumentando la presión en la caldera, que es lo que se hace en este momento. Sin embargo, un aumento en la presión de operación de la caldera origina un mayor grado de humedad en los últimos pasos, digámoslo así, de la turbina. Este problema puede solucionarse haciendo este ciclo con recalentamiento, en donde el vapor a alta presión procede de la caldera, procedente de la caldera se expande solo parcialmente en una parte de la turbina, para volver a ser recalentado en la caldera. Posteriormente, este vapor retornaría a la turbina, en donde se expande hasta la presión del condensador. Un ciclo ideal con recalentamiento y su correspondiente diagrama temperatura-entropía aparece, lo vemos en esta figura. Ahora tenemos el ciclo Rankine con regeneración, donde simplemente se retiene el calor de condensación del vapor trasegado, evitando su enfriamiento en el condensador. Aumenta la temperatura de entrada en la caldera y se consumirá menos calor. Tenemos aquí ahora las no idealidades del ciclo Rankine. Tenemos la compresión real y la expansión real cuando vamos de 3 a 4 y de 1 a 2 la compresión real. Ahora, el no ideal. Es necesario considerar las eficiencias de la bomba y de la turbina. Definiremos esta eficiencia
utilizando el trabajo específico máximo del dispositivo, es decir, el isentrópico. Y de ahí tenemos estas dos ecuaciones de eficiencia de la turbina y eficiencia de la bomba. Las condiciones de entrada a la bomba y la turbina por lo general permanecen invariables, por lo que cambian son las condiciones de salida. Dadas las eficiencias y las condiciones de entrada, es posible calcular las condiciones reales de salida. Para realizar un análisis con mayor complejidad, es necesario considerar la eficiencia de la caldera, considerando las pérdidas al ambiente. Es necesario considerar las reacciones químicas que ocurren en la combustión en la caldera, las caídas de presión en la caldera, condensador, regenerador, etc. Ahora aquí tenemos los componentes de la central de generación a vapor. Como ya lo mencionamos anteriormente, tenemos una turbina de vapor o caldera, tenemos un condensador, bomba, superficies de intercambio de calor y algunos accesorios. El generador de vapor o caldera. La generación de vapor se realiza en instalaciones generadoras comúnmente denominadas calderas. Los componentes caldera, economizadores, chimeneas, sobrecalentadores y recalentadores, quemadores y alimentadores de aire, condensadores, bombas y tanques de alimentación, tambores. Se clasifican según el pasaje del fluido, movimiento del fluido y presión de operación. Según el pasaje del fluido tenemos homotubulares, acutubulares. Según el movimiento del fluido tenemos circulación natural, circulación forzada. Y según la presión de operación tenemos subcríticas y supercríticas. Aquí tenemos el generador de vapor o caldera. Tenemos homotubulares, los gases que se calientan, van por los tubos, y los acutubulares, el agua y el vapor, van por los tubos. Aquí tenemos los generadores de vapor. Aquí tenemos las calderas de tubo de humo, que son las pirotubular. Aquí tenemos la caldera acutubular, donde Q son los quemadores, R son los tambores y S son los sobrecalentadores. Aquí tenemos una mirada por dentro sobre el tambor superior, sobre el tambor inferior. Aquí tenemos la caldera de tubo de agua, las acutubulares. Y aquí tenemos un esquema completo sobre una central eléctrica termoeléctrica a vapor. Aquí podemos ver muchas cosas interesantes como el hogar de la caldera, el cenicero, depósitos de humo. Tenemos la chimenea a tiro natural, se observa. También observamos que hay un circuito de aceite de la turbina que sirve como elemento hidráulico del sistema de regulación de la turbina, accionando servomotores y otros mecanismos que ya hablamos un poco, explicamos un poco de los servomotores en las turbinas Kaplan. Ese mismo principio se aplica en las centrales termoeléctricas. También hay otros mecanismos y otros elementos lubricantes de las partes móviles, como cojinetes. Recordemos que también en las turbinas Kaplan también se hacía el empleo de cojinetes. El circuito de hidrógeno para la refrigeración del regenerador. El uso del hidrógeno es un medio refrigerante que permite la construcción de generadores más grandes y con más potencia nominal. Sin embargo, uno de los mayores problemas de este tipo de generador es el peligro de explosión por una posible entrada de aire. También vemos un circuito de alimentación y circuito de regulación. Es lo más notable en este gráfico que vemos.
Aquí se ve un poco más claro los sistemas de refrigeración. También se ve un poco la refrigeración al vapor. Aquí vemos algunos datos sobre el generador de vapor. Tienen una salida de gases alta entre los 300 grados. Se evita la condensación del azufre, tiene rendimiento más bajo, potencia más grande, trabaja con vapor sobrecalentado a presiones medias entre los 20 y 55 bar. Los tubos de fuego tienen salidas de gases bajas entre los 220 y 250 grados centígrados. Tienen mejor rendimiento, potencia limitada, cantidad de agua a presión y suministran vapor saturado a bajas presiones. Ahora sí hablamos un poco más a fondo de las turbinas. Son turbomáquinas en las que solo se efectúa el proceso de expansión, siendo la inmensa mayoría del tipo axial. Tenemos el salto térmico. Las turbinas de condensación son las de mayor tamaño, utilizadas en centrales térmicas. La presión de descarga puede ser inferior a la atmosférica debido a la condensación del vapor de salida. Las turbinas de descarga atmosférica son generalmente de baja potencia, antieconómicas si se utiliza el agua tratada. No utilizan condensador de salida. Las turbinas de contrapresión se utilizan como expansoras para reducir la presión de vapor generado al mismo tiempo energía. Descargan el vapor a una presión aún elevada para ser utilizada en procesos industriales. El principio operativo es que las turbinas de acción no hay cambio de presión en la rueda móvil, obteniéndose el intercambio de energía por el cambio de velocidad absoluta del fluido. Las turbinas de reacción, el cambio de presión se realiza tanto en el estator como en la rueda móvil. Aquí tenemos las turbinas de acción. Entonces tenemos turbinas de acción y de reacción. Las de reacción, la caída de presión o expansión se realiza parte en la tobera y parte en la rueda móvil. En los álaves se combina el cambio de dirección de la vena de vapor con la caída de presión. En la tobera se produce un aumento de velocidad debido a la caída de presión y en la rueda móvil baja la velocidad por las transformaciones. Conviene un número importante de ruedas para disminuir los saltos de velocidad y presión entre las ruedas sucesivas. El principal inconveniente está dado por la hermeticidad que debe observarse entre los álabes móviles y fijos por el salto de presión existente. Se usan para un gran volumen de vapor. La presión de entrada es mayor que la de salida, produciendo un empuje axial por la diferencia de presión, a lo que obliga a emplear disposiciones constructivas especiales en la compensación. También referente a las turbinas de acción, la caída de presión o expansión se realiza en las toberas, en los álabes fijos y en las ruedas, que son los álabes móviles. Solo hay un cambio de dirección en la vena de vapor. En los álabes móviles no hay variación de presión y en los sucesivos cambios de dirección va entregando la energía cinética del vapor por saltos parciales. Las caras de las ruedas móviles se encuentran a igual presión. Se trata de un tipo de TV que ofrece particularmente interés cuando se las construye con un número reducido de ruedas, máximo 4 ruedas. Trabaja con baja presión y no requiere sellos especiales de hermeticidad entre los álabes fijos y móviles. Aquí tenemos grandes turbinas de vapor. Aquí tenemos los álabes
cómo cuando la turbina está en etapas intermedias, cómo están de esta manera, y en la última etapa vemos cómo hay un desgaste. La etapa de una TV es la conjunción de una fila de álabes móviles y tobera fija. El escalonamiento de velocidad tiene por objetivo producir una gran caída de presión en un grupo de toberas y utilizar la velocidad resultante del vapor en tantos grupos de álabes como sea necesario. Hay que tomar el vapor de salida del rodete y hacerlo pasar por un juego de enderezadores, reorientándolos para que entre en un segundo rodete. El trabajo de la turbina se produce cuando a través de las toberas se impulsa el chorro de vapor hacia los álabes móviles. Aquí tenemos una vista interior. En aquí podemos ver una turbina de alta presión. Aquí en HP podemos ver una turbina intermedia de presión. Aquí la vemos. Y aquí tenemos una turbina de baja presión. Entonces podemos volver a hablar un poco de su funcionamiento. La TV recibe el vapor generado en la caldera y produce energía mecánica. Está dividida en etapas, generalmente tres cuerpos: la turbina de alta presión, la turbina de media y la turbina de baja. En cada una de ellas se recibe vapor en condiciones de presión y temperaturas determinadas. Se consigue con esta división un mayor aprovechamiento del vapor generado en la caldera y se evita problemas derivados de la condensación en las últimas etapas de la turbina. Una turbina de vapor se puede dividir en dos partes fundamentales: el rotor o parte móvil, el estator o carcasa o parte fija. El conjunto mecánico se apoya sobre cojinetes, elementos que soportan los esfuerzos radiales y axiales. Algunos elementos son los cuerpos de turbinas de baja, media y alta. La presión de vapor en la turbina de alta suele ser superior entre los 100 bares y 500 grados centígrados. En la turbina media el valor de temperatura es similar y la presión entra entre los 25 bares. En baja se tiene una temperatura próxima a la saturación y una presión algo superior a los 3 bares. Condensador, intercambiador de calor que utiliza agua fría de una corriente natural o enfriada en una torre de enfriamiento para enfriar y condensar el vapor de escape de la turbina. Estos trabajan a presiones inferiores que la presión atmosférica. Tenemos diferentes tipos de condensador. Entre ellos tenemos de superficie y de mezcla. Los de superficie, el agua fría circula por los tubos y el vapor por el exterior de los tubos. El diseño busca minimizar las pérdidas de carga debido al paso del vapor. Parte del vapor puede utilizarse para volver a calentar el condensado a la salida. Los de mezcla, cuando aparte de la turbina, el vapor tiene otros usos. Reponen la cantidad de agua necesaria, apropiados si hay abundante agua fría de buena calidad, y la condensación puede mejorarse pulverizando el agua. Aquí tenemos la superficie, los de mezcla. El de superficie es el más usado en centrales porque brinda un elevado vacío con poco consumo de energía y también obtiene una condensación de gran pureza porque no hay mezcla con el agua de refrigeración. También
el circuito, estos condensadores también se pueden definir como un circuito, donde el condensador, como ya lo dijimos, es un dispositivo de intercambio de calor formada por una serie de tuberías por cuyo interior circula el agua de refrigeración y alrededor de los tubos circula el vapor proveniente de la turbina, como lo acabamos de definir. Pero también se puede ver no solo como el condensador, sino como un circuito de agua. Torres de enfriamiento. Este es el elemento que permite disminuir la temperatura del agua de refrigeración que circula por el condensador. Esto se realiza estableciendo un contacto óptimo entre el agua de refrigeración y el aire atmosférico que circula por el interior de la torre. La forma más simple y usual de clasificar las torres es según la forma en que se hace mover el aire a través de esta, por lo que existen torres de tiro natural y torres de tiro mecánico, inducido o forzado. Estas últimas proporcionan un control total sobre el caudal de aire suministrado y al ser torres compactas, su sección transversal y altura son pequeñas en comparación a las torres tipo natural. Aquí vemos una imagen de cómo son estas torres por dentro. Bombas. Las bombas son una máquina de fluido que transforma energía mecánica en energía hidráulica. Aquí la observamos cómo son las bombas centrífugas. Aquí estas bombas también son empleadas en los edificios, en las casas, demás, en demás lugares residenciales. Y como vemos esta aplicación, las turbinas para enfriar o bombear el agua. Aquí vemos una bomba centrífuga, se pueden ver los impulsores. También no está de más decir que uno de los principales problemas que enfrentan estas bombas centrífugas son la cavitación. Vemos la dirección del fluido. Aquí vemos la composición, los componentes principales. Tenemos el rodete, impulsor, que es un elemento móvil, órgano de la bomba que transfiere o imparte energía al fluido. Su diseño es lo más importante y delicado. Podemos tener bombas de diferentes tipos de impulsores. La carcasa es un elemento estático que se encarga de guiar adecuadamente el líquido hasta el rodente y de recoger el líquido guiándolo hasta la salida. Se componen de la boquilla de succión, voluta y boquilla de descarga. Aquí observamos la boquilla de descarga, la voluta y la boquilla de succión. Aquí vemos más componentes, pero entre lo que destaca vemos la carcasa, la descarga, el ojo de succión. Otro componente principal es el difusor, que es un conjunto de álabes fijos que se instala en el interior de la carcasa de la bomba entre la salida del rodete y la voluta, boquilla o boquilla de la entrada. Su función es de redireccionar el flujo, promover la difusión del fluido, como por ejemplo aumenta la presión y disminuye la velocidad. Aquí vemos los componentes principales, aquí vemos desarmada, eje, anillo de desgaste, sello con cojinetes. Y aquí vemos otra imagen donde se ven estos componentes principales. Dicho esto, finalizó el video. Ya hemos visto cómo se compone una central termoeléctrica, cómo funcionan las centrales, las turbinas de vapor. Vemos cómo funciona con el ciclo Rankine. Vimos que el ciclo de Carnot no es recomendable, no es aplicable para las centrales que funcionan con una turbina a vapor. También vimos los diferentes componentes que intervienen en el ciclo de generación cuando trabajamos con una turbina a vapor. Vimos en qué consisten los condensadores,
cómo funcionan, qué son las torres de enfriamiento, qué son las bombas y también hablamos un poco sobre los detalles constructivos de las turbinas a vapor. Sin más nada que agregar, me despido.